Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor Prieto, ¿cómo le va? Buenos días, Buenos días. doctor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿En qué tema vamos? ¿En la legítima defensa, doctores? Pura y simple quedamos y seguíamos en la que si no había agresión podría haber legítima defensa. Ah, bueno, entonces dejamos ya, igual les envié los listados con las escuelas. Ya saben qué escuela tienen que exponer, entonces volvemos a nuestro tema. Resulta, mis doctores, ayer estábamos viendo que, pues para que se presente esta legítima defensa pura y simple, se necesitan básicamente, pues una clase de requisitos. Decíamos que se puede defender un derecho propio, también se puede defender un derecho ajeno. No solo tiene que ser el de la vida, cualquier otro derecho. El patrimonio económico se puede defender. También para que se presente esta legítima defensa pura y simple debe existir una agresión que debe ser actual, que debe ser grave, que debe ser inminente, debe ser injusta la agresión y básicamente debe existir una proporcionalidad entre la defensa y la agresión. Debe existir una proporcionalidad. Aparte de eso también recalcábamos que la persona que obra en legítima defensa pues debe saber, debe tener ese conocimiento que precisamente obra en legítima defensa. Sin embargo, nótese que en nuestro ordenamiento penal existe una forma de obrar en legítima defensa sin que exista ninguna clase de agresión. Ninguna clase de agresión. Y esta legítima defensa se denomina legítima defensa privilegiada. Ojo, legítima defensa privilegiada. Esa legítima defensa privilegiada está consagrada ya en la segunda parte del artículo 32 en su numeral sexto. Ustedes se remiten a su numeral sexto del artículo 32 y básicamente se consagra a una expresión que dice que se presume, ojo, se presume la legítima defensa a quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Nótese que cuando la ley indica que se presume la legítima defensa a esta persona que rechaza a un extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, no se está hablando ninguna clase de agresión. No existe ninguna clase de agresión. ¿Por qué? Porque si llegare a existir alguna clase de agresión y la persona se defiende, pues estaríamos ante el evento de la legítima defensa común y corriente. No, aquí no hay agresión. Simplemente se trata de una persona extraña que ha ingresado o ha intentado ingresar a la habitación. Tengamos muy en cuenta eso. No es a la residencia, no es al inmueble, es a la habitación o dependencias inmediatas. Entonces, esta es una de las formas, una de las especies de legítima defensa conocida como legítima defensa privilegiada. Ahora bien, como no existe agresión, doctores, como no existe agresión, pues tampoco se va a exigir o tampoco se va a pregonar una proporcionalidad. Acuérdense que en la legítima defensa pura y simple se necesita una proporcionalidad entre la defensa y la agresión, pero en esta legítima defensa, en esta especie de legítima defensa, ¿cuál es la legítima defensa privilegiada? No hay agresión. Ojo, no hay agresión y hay una respuesta. Dice, se presume la legítima defensa al extraño que rechaza. Ojo, al extraño que rechaza. ¿Cómo puede ser eventualmente ese rechazo? Pues ese rechazo puede ser incluso quitándole la vida. Entonces, cuando se presente esta legítima defensa, la persona puede rechazar a ese extraño como quitándole la vida, porque aquí no se necesita proporcionalidad, ojo, entre la agresión y la defensa, básicamente porque no hay agresión.
no hay agresión. Entonces, ¿qué requisitos necesitamos para que se configure, pues básicamente, la legítima defensa privilegiada? Primero, que esa persona que ha ingresado a la habitación o a las dependencias inmediatas tenga la calidad de extraño. Ojo, tenga la calidad de extraño. También se necesita que ese extraño intente penetrar o haya penetrado a ese domicilio, a esa habitación o a sus dependencias inmediatas. Se necesita que la presencia del extraño no se encuentre justificada. Y básicamente con el lleno de estos requisitos, pues se estará materializando o se estará presentando esa especie de legítima defensa. ¿Cuál es? La legítima defensa privilegiada. Entonces, sí existe una legítima defensa sin que exista ninguna clase de agresión. ¿Cuál es? La legítima defensa privilegiada. Existe, doctores, otra clase de legítima defensa. Se denomina la legítima defensa ofendicular o también le conocen como la legítima defensa preventiva. Ojo, legítima defensa ofendicular o legítima defensa preventiva. Cuando se habla, doctores, de legítima defensa ofendicular o de legítima defensa preventiva, pues básicamente se está hablando de aquellos elementos o aquellos instrumentos que son utilizados por las personas para defender sus bienes, básicamente. Como ejemplo, podemos colocar las cercas eléctricas. Nótese que las cercas eléctricas son artefactos, son dispositivos empleados ¿para qué? Para defender los bienes. Lo mismo el uso de algunas especies de perros que sean agresivos, que sean bravos. Entonces, básicamente puede llegar a ocurrir que una persona intente ingresar a un bien inmueble, se electrocute o sufra alguna clase de lesión por alguna descarga eléctrica y no se podrá vincular al legítimo propietario o al legítimo poseedor o tenedor de ese bien inmueble a un proceso penal o no se podrá condenar a unas lesiones personales por cuanto esa persona estaba en ejercicio de su legítima defensa ofendicular o su legítima defensa preventiva. Ojo, en esta defensa, en esta legítima defensa ofendicular o preventiva también debe existir una proporcionalidad. Un ejemplo, no puedo colocar cercas eléctricas en mi bien inmueble si tengo conocimiento que el inmueble contiguo está utilizándose para un jardín de niños. Entonces, no puedo colocar cercas eléctricas si en el inmueble del lado funciona un jardín de niños. No se podría hacer eso. Si en esos casos, sí, eventualmente se respondería penalmente por las lesiones que ocasionaran esos niños. Siempre tiene que existir una correspondencia o una proporcionalidad entre ese ejercicio de la legítima defensa ofendicular y preventiva. Para este ejercicio sí se necesita pues algún grado de proporcionalidad. Entonces, doctores, existen básicamente esas tres clases de legítima defensa. La legítima defensa pura y simple, la legítima defensa privilegiada y la legítima defensa ofendicular o preventiva. Siempre y cuando, ojo, en la ofendicular o preventiva también es necesario indicar que se deben utilizar medios lícitos. Medios lícitos. No puedo colocar minas antipersonales para defender mi bien inmueble. No, tienen que ser muebles medios lícitos y ojo, tiene que existir una proporcionalidad en cuanto a la defensa. Les decía que no es viable eventualmente reconocer una legítima defensa ofendicular cuando coloco una cerca eléctrica en una finca a sabiendas que los vecinos tienen por ejemplo, un jardín de niños o una clínica para enfermos mentales, qué sé yo. Entonces, en esta especie de legítima defensa sí se necesita alguna proporcionalidad en cuanto a la defensa. Entonces, existe otra legítima defensa
se denomina la legítima defensa putativa. Sin embargo, esta legítima defensa putativa está consagrada en el numeral 10 del artículo 32. Entonces, pues cuando lleguemos a ese numeral 10, pues vamos a dar la explicación correspondiente a esa otra especie de legítima defensa, cuál es la legítima defensa putativa. Ojo, legítima defensa putativa. Otra de las causales de ausencia de responsabilidad, mis doctores, se denomina el estado de necesidad. Básicamente está consagrada ya en el numeral 7 de nuestro artículo 32. Alguien, por favor, que le dé lectura a ese numeral 7. Si me permite, profesor. ¿Me permite, profesor? Sí, claro, sí. Numeral 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes incurrirá en una pena no menor a la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. Gracias, Miguel. Entonces, esta causal de ausencia de responsabilidad se denomina el estado de necesidad. Y básicamente, cuando hablamos de un estado de necesidad, pues indicamos que consiste en esa conducta que se ejerce con el fin de proteger un derecho propio o un derecho ajeno de un peligro actual o de un peligro inminente, que solo puede evitarse, pues básicamente mediante la vulneración o la lesión de otros bienes. Entonces, para que se presente el estado de necesidad, necesitamos un peligro actual contra un bien jurídico, un peligro actuar contra un bien jurídico. Necesitamos que el peligro sea inminente, ojo, inminente. También como requisitos para que se presente el estado de necesidad, se requiere que el agente o la persona que obre bajo el estado de necesidad no haya causado ese peligro intencionalmente o por imprudencia. Como ejemplos de este estado, bueno, pues cuando hablemos también de estado de necesidad, pues hablamos de que se está realizando una conducta dirigida a proteger un bien jurídico, dirigida a proteger un bien jurídico. Entonces, básicamente podemos decir que como ejemplos, miren, una persona, un obrero, un humilde obrero de una obra civil, solicita en alguna clínica privada la atención inmediata de su hijo. Entonces, ojo, un obrero va a una clínica privada y solicita la atención inmediata de su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo se encuentra muy enfermo. Las personas allá de la clínica no atienden este pedido de este ciudadano. ¿Por qué? Porque le exigen alguna consignación previa, alguna consignación dineraria, y este humilde obrero no tiene ese dinero. Esta persona pues se indigna y básicamente amenaza con matar a uno de los galenos si no es atendido su hijo, que se encuentra gravemente enfermo. Eventualmente no se podrá indicar en un caso hipotético que este ciudadano comete el delito de secuestro extorsivo mientras retiene a alguna de las personas que se encuentra al interior de la clínica, porque, ojo, lo que él está buscando es que se atienda a su hijo que se encuentra gravemente enfermo, sin necesidad de esa consignación dineraria. Podría hablarse eventualmente de un caso de estado de necesidad. Otro ejemplo puede ser una avioneta que se precipita sobre algún predio y sobreviven 3 de esos 10 ocupantes. Habían 10 ocupantes de la avioneta, sobreviven 3. Pero esta avioneta cayó en un sitio muy despoblado, de muy difícil acceso, y después de permanecer 8 días en ese lugar tan alejado,
ante la falta de alimentos, pues se empiezan a alimentar estos 3 sobrevivientes de los cadáveres que quedaron de estas 7 personas que resultaron fallecidas. Pues no se podrá indicar que se comete el delito de irrespeto a cadáveres. ¿Por qué? Porque básicamente estas personas están en un estado de necesidad. Entonces este podrá ser otro ejemplo de un estado de necesidad. Esta con base en ese numeral séptimo del artículo 32. El numeral octavo nos dice que se obre bajo insuperable coacción ajena. Cuando hablamos de una insuperable coacción ajena, mis doctores, estamos hablando de una violencia que se está ejerciendo sobre una persona. Y esa violencia puede ser física o esa violencia puede ser moral. Pero ojo, esa violencia, ya sea física o ya sea moral, o lo que se conoce también coloquialmente como la violencia psicológica, debe de ser una violencia irresistible. Entonces, se somete a una persona a una violencia física o a una violencia moral irresistible. Y esta persona, la que sufre la violencia física o la violencia moral de carácter irresistible, es obligada a realizar una conducta que es delito, pero siempre vamos a hablar que pues no hay voluntad. ¿Por qué? Porque la persona está obrando presionada, ya sea por esa violencia física o por esa violencia moral. Cuando hablemos de violencia física, doctores, a esa violencia física también la doctrina, o en ocasiones la jurisprudencia, ojo, a la violencia física le denominan la vis absoluta. Entonces, cuando ustedes lean, cuando ustedes escuchen de vis absoluta, estamos hablando de violencia física. Violencia física. Se emplea la fuerza bruta, una fuerza bruta irresistible sobre esa víctima. ¿Y para qué? Para coaccionarlo, para que actúe como instrumento. Entonces, ojo, violencia física, también conocida como vis absoluta, la violencia física. A la violencia moral o violencia psicológica también se le conoce como vis compulsiva. Ojo, vis compulsiva, a esa violencia moral o psicológica. Entonces, violencia moral o psicológica es conocida como vis compulsiva. Básicamente, aquí existe una amenaza para ocasionar un mal grave. Y esa violencia moral es inminente, es irresistible. Y también es compelida esa persona que sufre esa violencia moral o esa violencia psicológica a realizar una acción típica. Pero ojo, está desprovista de voluntad. Esa persona está obrando en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque está siendo objeto de esa violencia moral o de esa violencia psicológica o vis compulsiva. Entonces, para que se presente, mis doctores, esta insuperable coacción ajena, ya sea violencia física o por una violencia moral o psicológica, les decía vis absoluta o vis compulsiva, pues básicamente se necesita la estructuración de algunos requisitos. El primero de los requisitos es que exista esa coacción física o esa coacción moral, y esa coacción debe ser irresistible. Asimismo, que esa persona tenga, que no sea superable esa coacción, que sea insuperable. Le impiden a la persona actuar de otra forma. Esa coacción física o esa coacción psicológica o moral debe ser insuperable. También debe ser actual, debe ser inmediata. Tiene que ser actual esa coacción física o esa coacción moral. Y el último de los requisitos es que debe existir, mis doctores, un nexo causal o una relación causal entre
la coacción y la acción realizada por esa persona que estaba siendo objeto de esa coacción. Entonces, como ejemplos podemos poner, pues básicamente, el típico caso de la cajera del banco, a la cual el cajero se le acerca, le muestra una foto de su hijo, en el cual se indica que su hijo está secuestrado, que tiene un arma de fuego, lo están amenazando de muerte, y el cajero le exige a esta empleada que deposite en algún maletín algún dinero o el dinero que se encuentra en su cajilla de seguridad. Pues básicamente la cajera no podrá ser condenada por una coautoría en ese hurto. ¿Por qué? Porque básicamente ella se encuentra ante una insuperable coacción ajena por cuanto se le amenazó de una forma psicológica o moral con cegar la vida de su hijo. Entonces esta persona estará precisamente bajo esta circunstancia de ausencia de responsabilidad, cual es obrar bajo una insuperable coacción ajena. En numeral noveno nos habla del miedo insuperable. Ojo, miedo insuperable. Esta es otra de las formas otra de las circunstancias de ausencia de responsabilidad. Sobre el miedo insuperable, vale la pena indicar que este tema no ha sido del todo pacífico. Según la jurisprudencia y según la doctrina, han existido varias posturas que giran alrededor del miedo insuperable. Inicialmente vale la pena indicar o vale la pena tener en cuenta la definición de la palabra miedo. ¿Qué es el miedo? Pues básicamente el miedo es una emoción. Eso es el miedo. Es una emoción. Y es una emoción que se manifiesta por una perturbación del ánimo. Básicamente los psicólogos y psiquiatras indican que eso es el miedo. Una emoción que se exterioriza o se manifiesta con una perturbación del ánimo. Y ese miedo se genera ante un peligro real o ante un peligro imaginario. Entonces, ante que se suscite un peligro ya sea real o un peligro imaginario, pues genera esa emoción, miedo. Sin embargo, no todo miedo es óbice o nos sirve para determinar o para tratar de configurar un miedo insuperable. No, ojo, porque aquí hablamos de un miedo insuperable. Entonces vamos a tener en cuenta la insuperabilidad. Y esa insuperabilidad indica que esa persona que está sufriendo ese miedo no se puede sobreponer a esa emoción de miedo, no se puede sobreponer. Y esta persona básicamente no puede actuar de otra manera. Lógicamente, no todos los casos generan el mismo estado de miedo en cualquier clase de personas. Habrán algunos hechos que generen un estado de miedo insuperable en unas personas y en otras no. Entonces se aconseja, o el llamado es, a que cuando se quiera demostrar un miedo insuperable, pues básicamente tenemos que acudir a dictámenes periciales que le indiquen al juez que esta persona ante ese peligro precisamente sufrió esa emoción de un miedo insuperable. ¿Qué nos dice Miguel Ángel? Profesor, yo tenía ahí, es que no le alcancé a escuchar el tercer elemento, la tercera característica del numeral 8, que usted estaba hablando. La primera, que existe una coacción que sea insuperable, la otra, que sea una coacción que tiene que ser actual. La otra no la escuché. Ah, pero en la pasada. Sí, en la pasada, es que tenía la... Bueno, básicamente es como el nexo causal o la relación causal que exista entre esa agresión física o esa agresión psicológica y la acción que despliegue esa persona que es víctima de la coacción o que es víctima básicamente de la violencia física
o esa violencia psicológica. ¿Para qué? Para lograr determinar que esa persona obró bajo una insuperable coacción ajena. ¿Listo? Vale. Ese nexo causal. Va, listo. Entonces decíamos, doctores, que con base en ese miedo o en esa figura del miedo insuperable, consagrada ya en numeral 9, el artículo 32, pues indicamos que el miedo debe ser pero que no todas las acciones generan el mismo estado de miedo en cada uno de nosotros. Entonces, primero se necesitará una existencia del miedo como requisito. Para el miedo insuperable se necesita que efectivamente ese miedo exista. Todo determinado en las pruebas. Que ese estado emocional exista. Y ese estado emocional llamado miedo existe, ¿por qué? Porque esa persona pensó o se generó un miedo, ya sea real o un miedo imaginario. Y ese miedo real o ese miedo imaginario llevó a la persona a actuar de una manera específica. Aparte de la existencia del miedo, doctores, se necesita la insuperabilidad de ese miedo. No hay otra forma de superar esa situación. Todo demostrado, lógicamente, le repito, en las pruebas que se alleguen en la audiencia de juicio. También debe existir como requisito la necesidad de actuar. La necesidad de actuar bajo miedo insuperable. El miedo insuperable no sirve para conjugar o para repeler hechos pasados, pero eventualmente hechos futuros sí, ante ese miedo inminente. Entonces, doctores, básicamente son como los requisitos esenciales para que se constituye o se configure o se llegue a presentar la figura del miedo insuperable. Una vez hemos visto este miedo insuperable, doctores, ahora vamos a entrar a ver un tema que se denomina la teoría del error. Ojo, la teoría del error. Cuando hablamos de la teoría del error, vamos a hacer alusión básicamente a los numerales 10 y 11 de nuestro artículo 32. Ojo, la teoría del error. Cuando yo hablo de la teoría del error, mis doctores, pues básicamente yo no sé si ustedes han visto derecho, esta figura del error viene de del derecho romano, de esa fuente del derecho, que es el derecho romano. No confundamos los términos ignorancia con error. Una cosa es la ignorancia y otra cosa distinta es el error. Cuando se hable de ignorancia, básicamente se está tratando de indicar una falta de conocimiento. Falta de conocimiento en un arte, falta de conocimiento en una profesión, falta de conocimiento en un oficio, falta de conocimiento en un tema o eventualmente en materias penales, falta de conocimiento en la ley. Eso es la ignorancia, es una falta de conocimiento. Y otra cosa muy distinta es el error. El error. Cuando nosotros hablamos de error, hablamos que es un falso juicio, un juicio falso. La persona se equivoca. En su mente cree, realiza un juicio y ese juicio es falso por una equivocación. Una vez hemos hecho la distinción entre el error y la ignorancia, vamos a ver las clases de errores que existen, acorde con nuestro Código Penal.
Y si nosotros queremos distinguir qué clases de errores existen, pues básicamente tenemos que remitirnos al numeral 10º del artículo 32 del Código Penal. Alguien, por favor, que le dé lectura a ese numeral 10º del artículo 32, que nos habla de esa primera clase de error. ¿Me permite? Claro, siga. Numeral 10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Cuando la gente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. Para tratar de entender de una mejor forma este numeral 10º, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El numeral 10º del artículo 32 consagra una figura, doctores, que se denomina el error de tipo. Error de tipo. Así se denomina, error de tipo. Entonces, ¿dónde está consagrado el error de tipo? En el numeral 10º del artículo 32 del Código Penal. Cuando hablamos del error de tipo, básicamente estamos hablando que la persona sabe, ojo, la persona sabe que la conducta es delito. No hablamos de una ignorancia, no. Esta persona conoce, sabe que la acción es delictiva, pero no cree estarlo cometiendo. Discúlpenme en un momento, doctores. Buenos días, ¿alguien me podría repetir el tercer requisito del miedo? Es que no lo alcancé a copiar, por favor. Creo que es que tiene que ser irresistible. Miedo insuperable y necesidad, creo que es emisión, necesidad de actuar bajo miedo insuperable. Entonces les decía a mis doctores que en el error de tipo, la persona sabe, la persona conoce que su actuar es delito, pero no cree estarlo cometiendo con la acción que está desplegando. Un ejemplo. A ver. Se sabe, ojo, se sabe, se conoce que sostener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años siempre será delito. Siempre será delito. El sostener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años. Sin embargo, aún sabiendo que sostener estas relaciones con una persona menor de 14 años es delito, aún sabiendo, eventualmente se dirige a una reunión, a una fiesta,
En esa fiesta o en esa reunión, esta persona conoce a una chica. Una chica con una contextura física o una chica, digamos, voluptuosa. Este sujeto, acabando de conocer a esta dama, le pregunta su edad. La chica lo engaña y le dice que cuenta con 16 años de edad. Ante la apariencia física de esta dama, es una dama ya muy voluptuosa, pues este sujeto se convence que efectivamente la dama cuenta con 16 años de edad y sostienen relaciones sexuales. Cuando, vaya sorpresa, la chica no contaba con 16 años de edad, sino con 13 años y 10 meses. Pues ¿es un delito? Claro que sí, pero la persona obró por un error. Esta persona creyó que sostenía relaciones sexuales con una niña de 16 años y no con una niña de 13 años. Y se genera el error precisamente por dos circunstancias. Primero, por lo que le informa a la niña, por tres circunstancias, básicamente. Por esa información que le da la niña. Segundo, por la apariencia física de esa niña. Y tercero, porque hasta ahora la conocía. Si ya llevaran 1, 2 o 3 meses de novios, nótese que esta persona sí tenía posibilidad de actualizar su conocimiento, pero no. La acababa de conocer. Era una muchacha ya desarrollada. Entonces él cae en ese error. Entonces nótese que esta persona sabe que sostener relaciones con una persona menor de 14 años es delito, pero no cree estarlo cometiendo, que es víctima de un error. Dos cazadores, otro ejemplo. Dos cazadores van para el bosque a realizar labores efectivamente o práctica de cacería. Cada uno toma una dirección distinta. De pronto, alguno de los cazadores escucha ruido en los arbustos y dispara, haciendo blanco en una persona que se encontraba escondida en ese bosque. Nótese que el cazador sabe, el cazador conoce que matar a una persona es delito. Sin embargo, dadas esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se dan los hechos, como se presentan los hechos, pues el cazador no cree estar cometiendo el delito. Están en un bosque, están en labor de caza y él dispara. ¿Por qué? Porque el cazador se encuentra en un error. Esas son como los típicos ejemplos, doctores, de lo que se conoce jurídico penalmente como el error de tipo. Miguel Antonio. Gracias, doctor. Buenos días. Tiene apagado el micrófono, Miguel. Aló, aló, ¿me escucha? Aló, lo tengo prendido, doctor. Aló, aló, ¿me escucha? Sí. Ahora sí, cuénteme, Miguel, ya. Aló, ¿me escucha? Aló. Sí, señor, perfectamente. Gracias, señor. No, con ese segundo ejemplo, mi doctor, discúlpeme usted, me conmovió hasta las lágrimas porque en la vida real en mi familia sucedió. El del cazador. Sí, señor. Un Sí, tío bueno, mató a un hermano mío hace los años de UPA. Una situación así como usted la pinta, mi doctor. básicamente, esa es, señor Latorre, esa es la configuración de esa causal de ausencia de responsabilidad que se denomina
el error de tipo. Pues miren que, acorde con lo que nos indica el señor Latorre, de casos extremos ni de casos ilógicos, sino que eventualmente, claro que se pueden llegar a presentar en la vida real. Cuando yo hable de errores de tipo, ya sabemos qué es el error de tipo, mis doctores. Es ese hecho consistente en que la persona sabe y la persona conoce qué es el delito, pero no cree estarlo cometiendo. ¿Por qué? Porque es víctima de un error. Teniendo como base o teniendo como presupuesto esa definición o esa explicación del error de tipo, es importante, mis doctores, tener en cuenta que existen dos clases de errores. Un error que se denomina error vencible y otro que se denomina el error. Bueno, a ese error vencible también se le conoce como error imprudente. Ojo, error vencible o imprudente. Y existe otra clase de error que se denomina el error invencible. Al error invencible también se le conoce como el error impune. Entonces, existen dos clases de errores. El error vencible o imprudente y el error invencible o impune. Cuando hablamos de un error vencible o de un error imprudente, pues estamos hablando de esa clase de error que se puede superar. Es un error que se puede superar. Los estudiosos del derecho penal hablan que la persona puede actualizar su conocimiento. ¿Por qué? Porque esta persona podía vencer el error. Y existe otra clase de error, que es el error invencible o error invencible. Y este error se caracteriza por ser insuperable. Se tendrá que demostrar que la persona obró, el autor de esta conducta, obró con alguna diligencia, con algún cuidado, pero aún así este error era insuperable. Entonces, doctores, básicamente en eso consiste el error de tipo. El error de tipo. La persona cree que no está cometiendo ningún error. Cree que no está cometiendo ningún delito. Pero él sabe y él conoce de la existencia de esa conducta delictiva. La segunda parte del artículo 32, numeral 10, nos dice lo siguiente. Dice, bueno, miren, dice, se obre con error invencible de que no concurren en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Básicamente, el error de tipo es que la persona obra con su actuar, no cree estar cometiendo ningún delito, pero él sabe que matar es delito. Lo que pasa es que no sabía que estaba matando. En el caso del cazador, él no sabía que estaba matando, pero él sabe que matar es un delito. En el caso del chico que conoce a la dama en la fiesta, él sabe que sostener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años es delito. Él lo sabe, pero él no cree estarlo cometiendo. ¿Por qué? Porque hasta ahora conoce a esta chica. La chica es voluptuosa y su desarrollo corporal no es el de una niña de 13, sino ya podía ser una 16 y aparte de eso, le dice que tiene 16 años. Esa es la parte que se explica de esa forma por parte del numeral 10. Se obre
con error invencible de que no concurren en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Sin embargo, doctores, ese artículo no termina ahí. Dice, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Doctores, vamos a pensar en un ejemplo. Resulta que cualquiera de nosotros tiene un enemigo. Ojo, cualquiera de nosotros tiene un enemigo. Bueno, espérenme, voy a compartirles pantalla porque yo ahí escribí algo al respecto hace un tiempo y es bueno que lo miremos. Espérenme un minutico, busco ese documento. Voy a buscar ese documento para que entendamos mejor la figura. Ya. Bueno, no lo encontré, pero bueno, vamos a imaginarnos lo siguiente para tratar de entender la legítima defensa putativa. Vamos a imaginarnos, cualquiera de nosotros se encuentra en una región de Colombia que está siendo azotada por un grupo delincuencial que su modus operandi es secuestrar personas con alguna prestancia económica. Entonces, ustedes se encuentran en una región de Colombia y se enteran que en esa región está operando un grupo de delincuencia organizada y este grupo de delincuencia organizada mediante el empleo de armas de fuego de corto y largo alcance se dedica a secuestrar personas con prestancia económica. Y lógicamente ustedes tienen prestancia económica. Ustedes deciden dirigirse a una finca, a una visita, en esa región. Ojo, es importante que conozcan los antecedentes del caso. Ustedes saben que en esa región opera este grupo de delincuencia organizada. Ustedes van en su automóvil y de pronto observan, cualquiera de ustedes observa a 5 hombres armados. Ojo, 5 hombres armados. Sin mediar palabra, ustedes desenfundan su arma de fuego y disparan
contra esos 5 hombres armados. Ustedes lo primero que creen, que se imaginan, es que estos hombres armados pertenecen a ese grupo delincuencial. Resulta que con su actuar, ustedes matan a 2 hombres y dejan heridos a los otros 3. Pero resulta que estos 5 hombres armados nunca eran de un grupo delincuencial. Se logra determinar que estos 5 hombres armados iban detrás de un oso, o detrás de un tigre o detrás de un jaguar que estaba azotando esa región y estaba matando el ganado. Nótese, mis doctores, que ustedes creyeron, ojo, creyeron que estaban actuando en legítima defensa. ¿Por qué? Porque ante ese antecedente, que en esa región geográfica estaba operando un grupo delincuencial, y ustedes observan en un terreno rural la presencia de 5 hombres armados, lo primero que se imaginaron es que se trataba de este grupo delincuencial y que eventualmente ustedes podían ser víctimas de un secuestro. Por eso toman su arma y disparan. Pero resulta que nunca hubo ese grupo delincuencial. Estos caballeros nunca eran de ese grupo al margen de la ley. Entonces, doctores, en la mente, en la imaginación de la persona que dispara, él creyó ser víctima de una agresión, o por lo menos que lo iba a ser, que iba a ser víctima de una agresión, llámese secuestro. ¿Por qué? Por esos antecedentes que había en esa región geográfica. Y ellos o esta persona cree que su actuar está amparado bajo la legítima defensa, cuando no se trataba de ninguna legítima defensa. Estas personas eran unos campesinos que iban detrás de un animal feroz que estaba azotando el ganado de esta región también. Esa figura, doctores, se denomina la legítima defensa putativa. Ojo, legítima defensa putativa. Y esa legítima defensa putativa está ya consagrada en ese numeral 10º del artículo 32 del Código Penal, cuando se indica o de que concurren presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Entonces, doctores, esa figura en la cual el agente cree, ojo, cree que está siendo o que va a ser víctima de una agresión, pero esa creencia o ese juicio que se realiza es un juicio desacertado o es un juicio falso. ¿Por qué? Porque la persona solo se imaginó la agresión. La agresión nunca ni iba a existir ni existió. La agresión solo existió en la mente de la persona que reacciona. Es el típico caso de la defensa putativa. Y básicamente, la ley indica que si la conducta que despliega esta persona admite la modalidad culposa, pues se tendrá que condenar a la gente bajo la modalidad culposa. Con el ejemplo lo entendemos mejor. El ejemplo de esta persona que cree que va a ser víctima de un secuestro y reacciona y mata a 1 o a 2 de esos campesinos, pues cometerá el delito de homicidio. Como él actuó bajo la legítima defensa putativa, la ley indica, si la ley permite o consagra ese delito de homicidio como culposo, esto es, si existe en la ley penal el delito de homicidio culposo, esta persona será condenada por el delito de homicidio culposo. Y efectivamente, el delito de homicidio culposo existe
en nuestra normatividad penal. Entonces, en ese caso, esta persona responderá eventualmente por los homicidios culposos, si fueron dos, o sea, un homicidio culposo en concurso homogéneo y simultáneo, y las lesiones personales culposas, porque también las lesiones personales admiten la modalidad culposa. Helber, lo escucho. Doctor, buenos días. Doctor, en estos casos, la persona, el agente que ocasionó estos daños, podría pagar, no recuerdo la palabra, para no ir a la cárcel, o sea, resarcir a las familias, decir, sí, yo lo cometí el error, pero les puedo pagar para no ir a la cárcel, o es obligatorio que él vaya a la cárcel. No, lo van a ver en su módulo de procesal penal, pero existen varias formas de terminar anticipadamente los procesos. Una de ellas se denomina el principio de oportunidad. Entonces, pero ojo, cuando se vaya a aplicar o cuando se vaya a materializar un principio de oportunidad, la sartén por el mango siempre la tendrá la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la Nación es la dueña de la acción penal acorde con lo consagrado en el artículo 250 de la Constitución. Entonces, usted como abogado, Helber, de pronto es el abogado de esta persona que actuó, puede sugerirle a la Fiscalía General de la Nación que archive el proceso. ¿Por qué? Porque se va a dar una reparación integral a las víctimas. Y la Fiscalía tendrá la opción, con base en el Consejo Nacional de Política Criminal y con base en la política criminal del Estado, tendrá la opción de aceptar o no aceptar su ofrecimiento. Si la Fiscalía indica que no, que efectivamente no, o sea, esto no es una camisa de fuerza para la Fiscalía. Si la Fiscalía dice no, no aplico principio de oportunidad, pues esa reparación a las víctimas se tendrá en cuenta por el juez a disminuir la pena. Pero la entidad que está facultada para eventualmente archivar procesos con base en el principio de oportunidad de la Fiscalía. Nótese, y un ejemplo más que ocurrió en la vida real es el caso de, ustedes lo conocieron como el de agroingreso seguro, en el que dos familias puntualmente, dos familias de la costa se ven beneficiados con unos subsidios cuando ellos no tenían derecho a esos subsidios. Las familias Dangón y la familia Lacutir. Y estas familias, los representantes, los abogados de estas familias, le sugieren a la Fiscalía, le hacen un ofrecimiento, le dicen, mire, mis clientes van a reparar todos los daños, van a devolver todo el dinero que se apropiaron, con intereses. Y adicionalmente van a construir unos fundos de agua en el departamento de La Guajira para tratar de arreglar el problema o tratar de subsanar o de paliar el problema que tiene La Guajira con el agua. Damos eso, mis clientes dan eso, señores Fiscalía General de la Nación, y usted archíveles el proceso. La Fiscalía no aceptó, pero pudo haber aceptado, pudo haberlo hecho. Por eso le digo, la decisión la tiene la Fiscalía. La Fiscalía se reunirán allá los encargados de estas decisiones y dirán sí o dirán no, pero pueden hacerlo. En este caso, la Fiscalía puede hacerlo más de fuerza. Sin embargo, el abogado tiene que tener en cuenta que, o sea, tiene que tener una estrategia para el sí y una estrategia para el no. Para en caso tal que digan no, entonces seguimos otra estrategia de defensa. Bueno, doctor, muchas gracias. Vale, listo. Entonces, doctor, él les decía que en eso consiste la legítima defensa putativa. Y la legítima defensa putativa se explica cuando hablamos de la teoría del error. Por eso, porque la persona está en un error. Allá en su mente, él está en un error. ¿Por qué? Porque él cree que estaba siendo objeto de una agresión cuando la agresión nunca existió. Discúlpeme un momentito, doctor, cierro aquí la cortina.
Listo, doctores. Entonces, esa es la razón por la cual la legítima defensa putativa se explica en el tema de la teoría del error y no en la legítima defensa del numeral sexto. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí hablamos de un error. La persona creyó ser objeto del ataque, pero el ataque nunca existió y ni siquiera iba a existir. Si otro hubiese sido el caso, si efectivamente estas personas armadas sí fueran del grupo delincuencial. Entonces, en este caso era inminente la agresión, porque ya sabíamos de la existencia de ese grupo al margen de la ley que operaba en ese territorio específico. Pero aquí no, aquí hablábamos de 4 campesinos que estaban detrás de una fiera, 4 cazadores, y sin embargo, la persona se baja de su auto creyendo que son del grupo delincuencial y acciona su arma de fuego. Entonces, doctor, el error, la legítima defensa putativa, se analiza bajo la teoría del error y tendrá una pena, ojo, siempre y cuando la conducta o el delito que se realice admita la modalidad culposa, que esté consagrado en la ley como culposo. Así se resuelve esta legítima defensa putativa. Pero ojo, solo estamos por ahora hablando del error de tipo. Ese error de tipo consagrado en el numeral 10º del artículo 32. El numeral 11 nos habla de otra especie de error que se denomina el error de prohibición. Ojo, error de prohibición. ¿Quién le da lectura al numeral 11, por favor? Al error de prohibición. Profe, Ángela, te yo, escucho. se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Perfecto. Para ¿Por qué? estimar, Bueno, ¿sí? sigue. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto. Gracias. Entonces, doctores, nótese que cuando yo empecé a explicar la teoría del error, hablé de 2 conceptos. El primero es ignorancia y el segundo es error. Existe un mito jurídico, que es un completo mito jurídico. Algunos abogados yerran cuando hacen esta clase de afirmación. Son abogados ignorantes, ignoran la ley. La ignorancia de la ley no es excusa, eso es un mito. El abogado que a ustedes les diga eso es un abogado ignorante. ¿Por qué? Porque resulta, mis estimados doctores, que la ignorancia de la ley sí es excusa. Y esa excusa está plasmada en el numeral 11 del artículo 32 de nuestro Código Penal. Y se denomina el error de prohibición. Así se denomina el error de prohibición. Cuando hablamos de error de prohibición, estamos hablando que la persona comete el delito, sí, pero ella no sabía, esa persona no sabía que ese actuar era delictivo. Él no sabía que esa conducta era un delito. Él actúa convencido de que esa conducta no está prohibida por el Código Penal. No sabe, es una ignorancia. Esta persona es ignorante de la ley y él no sabe que su conducta es una conducta delictiva. Y puede ser ignorante de la ley por muchas razones, por muchísimas razones. Por ejemplo, si se trata de un extranjero, óigase bien, un extranjero
viene de un país del Oriente Medio y allá en el país de donde él viene, y él viene con su esposa, con su cónyuge, en ese país es legal maltratar a la cónyuge mediante golpes, violencia física o violencia moral. Llega a Colombia y en el aeropuerto agrede físicamente a su esposa. ¿Por qué? Porque en su país es legal, pero él no sabe, por ignorancia, que en Colombia sí es considerada delictiva esa acción. Violencia intrafamiliar. Esta persona está actuando bajo un error de prohibición. Él no sabe que su conducta es delictiva. O el extranjero también que porta una sustancia alucinógena porque en su país es legal y llega a Colombia. Pues él podrá alegar un error de prohibición. Él es ignorante de la ley penal colombiana. Él no sabía que su conducta era delictiva. Miguel Antonio. Gracias, doctor. En el libro Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo, él narra que por allá a principios de los años 70, en los llanos del Bichada, los colonos tenían como por costumbre matar los indios, y para ellos era normal matar los indios. Así se criaron los hijos de los colonos nacidos en estas selvas. Para ellos era normal matar los indios como matar un animal de monte. Un muchacho ya mayorcito, hijo de un colono, pues un día mató un par de indios. Pero el inspector de policía supo el asunto y lo capturó y lo condujo hasta Villavicencio, donde este muchacho, a pesar de expresar que allá es su costumbre, él siempre había vivido que los indios había que matarlos. De todas formas fue condenado. No me acuerdo la condena, nada de eso, pero sí me impactó el caso que a pesar de que él no sabía, este hijo de colonos fue condenado a cierta pena. ¿Por qué fue condenado Miguel Antonio Latorre? Porque no tuvo un abogado, no se sabía quién era más ignorante, si ese pobre hijo de colonos o el abogado que le dieron. El abogado que le dieron debió haber hecho uso de la figura del error de prohibición, siempre y cuando que él demostrara que este hijo de colonos nunca salió de ese espacio geográfico, por lo tanto nunca tuvo la oportunidad de actualizar el conocimiento, es decir, de enterarse que matar a los indios constituía un delito. Nótese lo que nos dice el señor Latorre. Este muchacho nace allá en la selva, y siempre él entendió que se podían matar los indios. Él nunca tuvo la oportunidad de actualizar su conocimiento hasta que es capturado. Entonces, en esos casos, se vislumbra la configuración de un error de prohibición. Si eso fue así, también debió haber ido a la cárcel el abogado por ignorante, señor Latorre. Gracias, doctor, por su explicación. Entonces, doctores, se tendrá que demostrar, ojo, cuando la defensa, básicamente la defensa la que en la mayoría de las oportunidades trata o busca demostrarle al señor juez que la conducta desplegada por su defendido, por su representado, por su prohijado, es constitutiva de un error de prohibición. Tendrá que demostrarle la defensa al juez que efectivamente esta persona no tuvo oportunidad de actualizar su conocimiento, que era imposible que se enterara que ese actuar era delictivo, era completamente ignorante y no podía actualizar su conocimiento, no podía enterarse que efectivamente su actuar constituía delito. Aquí la carga de probar recae en la defensa.
no recae en la fiscalía. Aquí se invierte la carga. Aquí la carga la tiene la defensa. La defensa tendrá que demostrarle al juez que efectivamente ese procesado obró por un error invencible. Si es una persona completamente analfabeta, sin ninguna clase de estudio, un ermitaño que no tenía la oportunidad de acudir a centros urbanos, y ese ermitaño accede a una niña de 13 años porque es su novia, pues eventualmente estaremos ante un error de prohibición. Esa persona, dadas sus características sociales, nunca tuvo la oportunidad de enterarse que sostener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años constituía delito. Pero así lo tendrá que demostrar la defensa, que esta persona está totalmente aislada de la sociedad, y precisamente ese aislamiento hizo que no se enterara que su actuar era constitutivo como delito. En eso consiste, mis doctores, el error de prohibición. Es ignorancia de la ley. Entonces, les repito, la ignorancia de la ley en derecho penal sí es excusa y está consagrado más específicamente en el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, y es conocida como el error de prohibición. Básicamente es una ignorancia de la ley. Ahora bien, doctores, pasando a otro tema. Ya no vamos a hablar de los errores de tipo ni de los errores de prohibición. Vamos a hablar de otra figura que se denomina los errores accidentales. Ojo, errores accidentales. Y cuando hablamos de los errores accidentales, inicialmente vamos a hablar de un primer error que se denomina el error en el golpe. Ojo, error en el golpe. Voy a compartir pantalla para que entendamos también cómo se denomina el error en el golpe. A ver, espérenme un momento. Aquí ya les estoy compartiendo pantallas. Errores accidentales. El primer error accidentales, mis doctores, se denomina el error en el golpe. A ese error en el golpe lo van a conocer como la aberratio ictus. Ojo, cuando yo hable de aberratio ictus, estoy hablando del error en el golpe, de un error accidental. Los errores accidentales, mis doctores, los entendemos mucho mejor con ejemplos, aunque yo trato de dar la explicación. Primero, error, aberratio ictus o error en el golpe.
Cuando hablo del error en el golpe o del aberratio ictus, básicamente estoy indicando que el agente o la persona quiere, ojo, quiere producir un resultado, quiere cometer un delito, pero ocasiona uno distinto al que tenía planeado, pero estaba directamente relacionado. Básicamente, o en otras palabras, podemos decir que el resultado de esa acción recayó sobre un objeto distinto al que se pretendía. Ese es el error. Con un ejemplo lo entendemos mejor. Miren, una persona se encuentra molesta porque la suegra dice que es un mantenido. Entonces, mi suegra dice que yo soy un mantenido y me pongo molesto por eso. Resulta que en una reunión familiar mi suegra está bailando con otra persona. Yo me encuentro molesto con mi suegra y quiero matarla. Saco mi arma y disparo contra la suegra. Pero a quien le causo la muerte es a ese desconocido que estaba bailando con mi suegra el día de la reunión. Entonces, nótese que la acción recayó sobre un objeto distinto del inicialmente pretendido. Nos preguntaremos, ¿había dolo de matar a ese tercero? La respuesta es no. No hay dolo de matar a ese tercero. Yo nunca quería matar a ese tercero que bailaba con mi suegra. Yo a quien quería matar era mi suegra. Pero por mi falta de puntería, mato a esa persona que se encontraba a su lado. No tenía la intención, no tenía la voluntad de matar a ese tercero. Pero dado mi actuar y dada mi falta de puntería, pues quien resultó fallecido fue esa otra persona. Ese es el típico ejemplo del ictus o error en el golpe. ¿Cómo se soluciona? Pues básicamente existe la figura, acuérdense, del dolo eventual. Habrá dos delitos en ese caso. El homicidio de ese tercero bajo la modalidad de dolo eventual y la tentativa de homicidio con relación a la humanidad de mi suegra. Entonces, se resuelve con base en los concursos y con base en el dolo eventual. Otro error que se presenta, otra clase de error, puedo compartir pantalla. Esa es la primera, la aberratio ictus. La segunda se denomina la aberratio delicti. Así se denomina otro de los errores accidentales. Ojo, la aberratio delicti. Cuando se habla de aberratio delicti, decimos que pues este error es un error accidental, pero se presenta respecto de la persona que es objeto de la acción, porque el agente, ojo, el agente o la persona que realiza el comportamiento está convencida de que se trata de la verdadera víctima. Miren, la esposa contrata al sicario para que mate a su marido. Esta esposa
le indica al sicario lo siguiente. Mi marido mide unos 60 metros de estatura, es de piel trigueña, es de contextura gruesa, usa gafas, tiene barba y trabaja en el edificio Avianca. Él va a salir a las 10 de la mañana porque es su costumbre salir a esa hora a tomar un tinto. Efectivamente, el sicario se parquea frente al edificio Avianca y ahí ve una persona salir con esas características y dispara, pero ese era alguien parecido al cónyuge, al marido, no era alguien con unas similares características. Pero ojo, porque la gente actuaba convencido de que se trataba de la verdadera víctima y no, era alguien con características físicas similares. Entonces la pregunta es, ¿este sicario tenía la intención o el dolo o la voluntad de matar a ese tercero? No, porque él cometió un error. Se presentó un error. Pero él sí estaba convencido de que se trataba de esa persona a la cual, dado su trabajo, tenía que matar. Básicamente, soluciona este caso con base también en el dolo eventual. Así, la persona haya actuado convencido de que se trataba de la verdadera víctima, estaba dentro del campo del margen de las probabilidades que se equivocara en torno o en relación con esa víctima. Entonces, se resuelve con base en el dolo eventual y responderá básicamente por ese homicidio doloso bajo la modalidad de dolo eventual. Preguntas al respecto, doctores, con relación a en este caso, a los errores accidentales. ¿Qué nos dice José Humberto? Profe, a ese sicario que iba a atentar contra la vida de una persona, ¿también se le puede imputar en la tentativa? En este caso no. ¿Por qué, José? Porque el marido nunca salió. Ese día se presentó cualquier circunstancia y el marido nunca salió. Salió fue otra persona con rasgos o con características similares. Nunca salió. Entonces, ese tercero nunca fue objeto, ni siquiera la verdadera víctima nunca fue objeto de ninguna acción. Como en la aberratio ictus, sí. En la aberratio ictus yo disparé contra mi suegra, pero fallé en la puntería y le di fue al que estaba bailando al lado, pero yo sí disparé contra ella, ella sí fue víctima de una acción. Entonces, por eso en la aberratio ictus habrá la tentativa con relación a la suegra. En la aberratio delicti, no existe ninguna tentativa porque la verdadera víctima nunca sufrió ninguna acción atentatoria contra el bien jurídico de su vida. ¿Listo, José Humberto? Pero sí habrá dolo, ojo, dolo eventual con relación a esa persona que efectivamente mató. Gracias, profe. Vale, perfecto. Helber. Doctor, y en eso, digamos, la esposa, la que le pagó al sicario, sí tendría responsabilidad penal. Eso O me sea, lo responde usted, Helber. sí, o sea, por eso, pero sí, ¿Cuál? ella tiene. ¿Pero cuál sí, responsabilidad? sí. Porque eso ya lo vimos. La Ella es esposa que contrató al la sicario responde por el delito, claro que sí, pero ¿cómo? predeterminadora. No, determinadora. Determinadora, perdón. Determinadora. Como determinadora. Claro, así Pues se haya ella equivocado será el la sicario. determinadora de ese delito. Y Así determinadora, acordémonos, por mandato. ¿Se acuerda que una de las formas de la determinación era el mandato, que era el contrato ilegal?
Entonces, ella responde, claro que sí, pero como determinadora del Así, delito. Y así el sicario se haya equivocado. claro, así el sicario se haya equivocado porque está dentro del marco de las probabilidades que si yo contrato a un sicario, él se equivoque con relación a la persona. Y acordémonos que el determinador tiene la misma pena del autor material, la misma pena. Listo, gracias. Entonces, doctores, esos son los errores accidentales que se presentan en el Código Penal. Artículo 33, doctores. 33. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 33 de nuestro Código Penal que nos habla sobre la inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Gracias, Patricia. Entonces, nótese, doctores, que para efectos de nuestro derecho penal, el inimputable es esa persona que no tenía la posibilidad de comprender la ilicitud de su conducta, pero era inimputable para el momento en que cometió los hechos, no para el momento en que está siendo juzgado. Si esta persona no tenía la comprensión de la ilicitud de sus hechos para cuando los cometió, acordémonos que no será objeto de una pena, sino de una medida de seguridad, porque la medida de seguridad es el castigo para los inimputables. Pero si esta persona, esto es el procesado o la procesada, tenían conciencia de la ilicitud de su comportamiento para cuando cometieron los hechos, pero para el día del juicio y para el día en que se le va a imponer una pena, ya son inimputables. ¿Por qué? Porque pudieron haber sufrido una enfermedad mental que los vuelve inimputable. Asimismo tendrán una pena de prisión. Así sean inimputables al momento del juicio. ¿Por qué? Porque se juzga a la persona en el momento de los hechos. Entonces, en ese caso, se condenará a pena de prisión a un inimputable, pero esta persona tendrá que ir a los pabellones psiquiátricos de las cárceles. Por eso existen los pabellones psiquiátricos de las cárceles, en donde están aquellas personas que eran inimputables al momento del juicio, pero eran imputables al momento de los hechos. Allá están esas personas en esos pabellones psiquiátricos de las cárceles. Al momento de los hechos era completamente imputable, pero sobre él recayó alguna circunstancia, alguna enfermedad, la vejez, qué sé yo, que lo volvió inimputable al momento del juicio. Entonces, tendrá una pena de prisión, pero la purgará en los pabellones psiquiátricos de los establecimientos de reclusión. Para mañana, mis doctores, es necesario que tengan leídos y memorizados 2 artículos del Código Penal. Solo 2. Los artículos 60 y los artículos 61. 60 y 61. Porque la clase va a iniciar mañana. La clase de mañana se va a denominar dosificación punitiva. Van a aprender a dosificar penas. Van a aprender a realizar todas las operaciones matemáticas que realiza Fiscalía, Defensa y Juez para determinar eventualmente qué pena deberá afrontar
esa persona que es hallada penalmente responsable de la comisión de un delito. Entonces, por favor, les repito, para mañana deben quedar leídos y memorizados los artículos 60 y 61. Doctores, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Doctor, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, doctor.